Nos encontramos en el Evangelio de Mateo, es el Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 5 y versículo 3. Estamos considerando lo que se conoce como el Sermón del Monte y estamos viendo el significado de la palabra bienaventurados, una palabra fundamental en el comienzo de este mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 3, el capítulo 5, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Recientemente el profesor Víctor Raúl López Ruiz de nuestra Universidad de Castilla-La Mancha nos hablaba en la Casa de Hidalgo, aquí en Alcázar de San Juan, acerca de la felicidad y cómo se puede medir la felicidad. La realidad de que esa felicidad es algo que podemos de alguna manera cuantificar. Y resultaba interesante escuchar a Víctor, a este profesor, Raúl López Ruiz, porque muchos de nosotros le hemos estado siguiendo durante la pandemia, estos vídeos que ha estado haciendo en YouTube y que realmente siempre acertaba, ¿no?, en sus pronósticos de cuál iba a ser la evolución de la pandemia, no solamente aquí en Castilla-La Mancha, sino en toda España, incluso con datos de todo el mundo. Y, por tanto, queríamos escucharle acerca de esa realidad, de lo que es la felicidad y cómo debe ser entendida. Y también esta curiosidad, ¿no? ¿Se puede medir la felicidad? ¿Es posible medir el grado de satisfacción o de bienestar del que podemos disfrutar los seres humanos? Y en un sentido está muy bien lo que estaba haciendo Víctor Raúl López Ruiz, porque la palabra de Dios, las Escrituras, nos están hablando también de la realidad de que la felicidad se encuentra en las cosas cotidianas de la vida. En ese libro que estábamos leyendo al comienzo de este culto, en el libro de Eclesiastés, vemos cómo hay una alabanza de lo que estoy llamando la vida cotidiana. El hecho de que Dios, que es el autor de toda cosa buena, pues nos ha dado realidades que han sido creadas juntamente para acompañarnos y que nos traen esa satisfacción y esa felicidad. Por ejemplo, en Eclesiastés, en el capítulo 2, dice: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Y en el capítulo 6, también el versículo 2, el del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra. Y por tanto vemos como Dios da cosas buenas. Hay una satisfacción en la realidad de la existencia cotidiana. Nos está hablando este profesor de la familia, ¿no?, de la importancia que tiene la familia para lo que es el concepto de la felicidad. Nos está hablando también de la salud, por supuesto, y del trabajo, y una serie de factores que se conjugan para traer ese sentido de la satisfacción. Y por tanto, esa búsqueda de la felicidad es algo que es inherente a todo ser humano. Todos y cada uno de nosotros buscamos esa felicidad. Y no hay nada malo en encontrarla en esos aspectos cotidianos que Dios mismo ha creado como buenos. Y esto es algo que debemos poner de manifiesto. Ahora bien, la Escritura va mucho más allá simplemente de esa realidad que se puede constatar también hoy en día por medio de estos estudios universitarios. Lo que la palabra de Dios nos dice es que básicamente la felicidad consiste también fundamentalmente en tener en cuenta a Dios. Pero mucho más allá que todo eso, si miráis lo que dice exactamente el libro de Eclesiastés: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Y añade: también he visto que esto es de la mano de Dios. Nuevamente el capítulo 6, versículo 2, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. La felicidad, según las Escrituras, es un don de Dios, es un regalo que Dios nos proporciona. Es algo que finalmente está en su mano. Incluso podemos tener una satisfacción terrenal en los bienes que Él nos puede proporcionar, pero el Eclesiastés está profundizando y está diciendo: si Dios no nos da la facultad de disfrutar de esto, entonces, ¿para qué hemos acumulado todas estas riquezas? Y constantemente oímos estos testimonios de esa frustración de aquellos que lo tienen todo en este mundo y, sin embargo, no han encontrado ese sentido de la existencia.
Por tanto, la Escritura nos lleva mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar y nos dice, la felicidad es algo que tiene que ver con Dios mismo. Es Dios el que la tiene que otorgar. Y hay una realidad que Él puede darnos a nosotros mismos y que viene exclusivamente de su propia presencia. Por eso en las Escrituras encontramos que hay una palabra específica para referirse a esa felicidad y es esta palabra bienaventuranza. Esta es una palabra que no solamente nos está hablando de esa satisfacción que podemos encontrar en la vida, esos bienes que Dios nos proporciona, sino también está yendo mucho más allá y nos habla de esa relación con Dios, de que realmente el sentido de la vida lo podemos encontrar cuando conocemos a Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es a lo que se dirige esa palabra bienaventuranza. Y por tanto es bueno que nosotros podamos profundizar en ese sentido de esa palabra, porque cuando nuestro Señor Jesucristo la usa aquí en este sermón de la montaña, no es la primera vez que aparece en las Escrituras. Por eso estábamos viendo en otros mensajes anteriores cómo hay un calado, hay una profundidad en el uso de esa palabra por parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta ocasión me gustaría que pudiéramos específicamente pensar en la palabra tal y como aparece aquí en las palabras del mismo Señor Jesucristo, tal y como Él la está describiendo aquí, a la luz de la introducción que está realizando a esto que llamamos el Sermón del Monte. Y por tanto, ¿en qué consiste la bienaventuranza? ¿Cómo es la felicidad según la describe nuestro Señor Jesucristo aquí? Lo primero que debemos de notar, y estamos en este pasaje de Mateo, es que Dios es el Señor mismo el que nos dice en qué consiste la bienaventuranza. Esto puede parecernos muy obvio, pero es algo fundamental. Tantas veces los problemas que tenemos en la vida es porque damos por hecho muchas cosas que realmente no hemos entendido completamente. Y aquí vemos cómo Dios es el que nos dice en qué consiste la bienaventuranza. Y esto tenemos que ponerlo a la luz de nuestra sociedad. No es verdad que nuestra sociedad se caracteriza precisamente por esa búsqueda de la satisfacción, pero en lo que yo considero que es la felicidad. Puedo medir esa felicidad, puedo examinarla, pero si os dais cuenta es un enfoque que está centrado en nosotros mismos. Por supuesto que Dios nos ha dotado de razón, por supuesto que nosotros podemos llegar hasta cierto lugar con nuestra forma de pensar, pero lo que nos dice la Escritura es que es Dios el autor de la vida, el creador, el que nos puede decir con toda autoridad y legitimidad en qué consiste exactamente la bienaventuranza. ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta de inquirir de parte de Dios en qué consiste exactamente el sentido de la vida? No simplemente lo que tú consideras, ¿no?, en tus parámetros y que puede ser legítimo, sino qué dice Dios que es la felicidad. Y lo que encontramos, por tanto, en esta palabra es que Dios nos dice lo que aprueba como bueno. La palabra bienaventuranza tiene realmente ese sentido. Dios nos dice, esto es lo que yo considero que es la vida buena, la vida que nosotros debéis llevar. Esta es mi definición de la misma. Yo apruebo esto. Y esto es lo que implica esa palabra bienaventuranza. Por eso encontramos que nuestro Señor Jesucristo lo dice una y otra vez. Incluso si no hemos leído muchas veces este mensaje, sabemos que consiste las bienaventuranzas en la repetición de esa palabra bienaventurado, bienaventurado constantemente delante de todas y cada una de ellas. ¿Por qué? Porque Dios está subrayando aquello que aprueba como bueno. Es como si nos dijera, mira, aquí se pone el foco de atención, esta es la luz que yo estoy instalando sobre esto. Esto es realmente lo que yo considero como bueno. Y ser cristiano es entrar a reconocer esa realidad de que aquello que Dios aprueba como bueno es también lo que yo encuentro así. Queda, por tanto, delimitado por Dios mismo. Esto es la bienaventuranza. Y por supuesto, como he estado viendo, hay otras expresiones, hay otras frases en la Escritura que también tienen esta palabra bienaventurado y podemos ampliar el concepto
Pero nuestro Señor Jesucristo aquí nos está diciendo aquello que Dios aprueba como bueno. Cuando leemos un pasaje como este, ¿aprobamos esto como bueno? ¿Estamos de acuerdo con lo que Dios dice? Esa es la prueba final de que somos el pueblo de Dios. Si aquello que Dios dice que es bueno a sus ojos, lo es también a los nuestros. Tenemos que buscar esa presencia de Dios para poder decir, ciertamente yo me someto a esta voluntad de Dios. Hay veces que no entiendo por qué está diciendo esto, y hay veces que al mirar detalladamente esta bienaventuranza podemos decir, no entiendo cómo esto puede ser la bienaventuranza que Dios define, pero tengo que buscar, tengo que inquirir de Dios para poder ponerme de su lado y poder entender por qué la esencia de la vida está justamente en esto. Porque lo que nos está diciendo, por tanto, estas bienaventuranzas es que la verdadera felicidad es un subproducto de seguir al Señor según su propia enseñanza. Este es el segundo aspecto que debemos notar. Es decir, si perseguimos la felicidad directamente, nos va a eludir. Pero si seguimos la enseñanza de la palabra de Dios, entonces vamos a encontrarla verdaderamente. Dice, bienaventurados los, por poner un ejemplo de la primera de ellas, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí es donde está realmente la bienaventuranza. No directamente la alcanzo, sino cuando soy pobre en espíritu. Cuando alcanzo esa realidad que Jesús describe aquí bajo la pobreza de espíritu, entonces, como un subproducto, como algo añadido, encuentro la felicidad, encuentro la bienaventuranza. Esto es lo que nuestro Señor Jesús está aquí revelando. Es un fruto, por tanto, de ser como el Señor Jesucristo nos dice que debemos buscar ser. Es algo que no se alcanza directamente buscando la felicidad, sino al ser como nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos comportarnos. La naturaleza misma de la bienaventuranza, la felicidad, paradójicamente, se encuentra en ser de este modo. No es algo que, bueno, yo lo que pretendo realmente es encontrar esa felicidad y bueno, si este es el camino, vale, pero yo estoy pretendiendo otra cosa, no. De repente me encuentro que cuando este carácter cristiano aparece en mí, entonces he encontrado la bienaventuranza, he encontrado la felicidad, he encontrado el sentido de la existencia. Eso es lo que está diciéndonos nuestro Señor Jesucristo. Ser de esta manera es ser bienaventurado. Y este es el modo en que nosotros debemos afrontar la realidad de nuestra existencia. Muchas veces decimos, pero no soy feliz. Pero hay algo del carácter cristiano en nosotros, hay una búsqueda de la imitación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que llegar a la conclusión de que esta es la felicidad. Es muy interesante que aquí hay otro aspecto que muchas veces nos elude, ¿no? Viviendo como vivimos inmersos, no puede ser de otra manera, por supuesto, en nuestra propia cultura. Por eso, sí, hago un paréntesis, necesitamos constantemente ser expuestos a la palabra de Dios. No podemos vivir sin la exposición de la Escritura, porque la Escritura constantemente está haciendo una antítesis entre la forma de vivir de este mundo, lo que es la felicidad, y que sin darnos cuenta nosotros adoptamos, incluso como cristianos. Y la manera en que la Escritura nos trae, en palabras de Stott, una contracultura, una manera distinta de ver las cosas. Pero necesitamos desesperadamente esto, porque de lo contrario, aunque nosotros pensamos que seguimos viviendo como cristianos, simplemente tenemos valores que corresponden a otra manera de pensar y de actuar. Por eso es fundamental que tengamos esta exposición de la Escritura, porque aquí es donde está la antítesis también. La bienaventuranza no es simplemente una satisfacción en la que hay una ausencia de problemas o que se han podido solventar todas las dificultades que yo haya podido tener en mi vida. Uno puede ser, lo pongo de otra manera, uno puede ser feliz
en medio de grandes tribulaciones y dificultades. Notad cómo lo pone el Señor en el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero esto es algo incómodo, ¿no? Esto realmente es una molestia, ¿no? Esto de que me insulten, que me persigan, esto hace mi vida difícil. Pero somos bienaventurados. El concepto es realmente opuesto a la forma en que se nos enseña en este mundo a buscar esa felicidad. Puedo ser plenamente bienaventurado aunque esté atravesando grandes dificultades, aunque haya perdido la salud, aunque haya perdido muchas cosas que son referentes y cosas que en sí mismas ya he dicho que son buenas. Aún así puedo ser bienaventurado. ¿Nos damos cuenta de este enfoque que trae la Escritura? ¿Y por qué sería esto así? Tenemos siempre que recordar, es algo que tiene que estar siempre como en la parte fundamental de nuestra manera de pensar como cristianos, que el propósito que Dios tiene para salvarnos es que seamos hechos conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la salvación? Que seamos como Cristo Jesús. ¿Y qué Salvador es el que nos ofrece la Escritura? Es un Salvador crucificado. Es uno que vino a padecer y a sufrir la contradicción de los pecadores contra sí mismo. Y sin embargo, la Escritura lo llama el bienaventurado por antonomasia. No hay ninguno como él que sea plenamente bienaventurado. Y por tanto, el cristiano tiene que ser consciente de que su definición de la bienaventuranza no es exactamente como este mundo la considera. Que hay un elemento de seguimiento de Cristo Jesús que necesariamente implica sufrir y padecer. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la realidad. Y la Iglesia tiene que ser consciente de que incluso en esos momentos somos bienaventurados. Esto es lo que tenemos que adoptar. Esto es lo que tenemos que buscar. Porque el mensaje que se nos comunica en nuestra sociedad moderna es que la felicidad está lejos de cualquier tipo de padecimiento o sufrimiento. No que el cristiano, y esto siempre hay que matizarlo, busque realmente estas cosas por sí mismas, ¿no? No estamos buscando que nos persigan o que nos insulten. Pero si esto acontece, si en tu vida cristiana tú te tienes que negar en algo que aunque sea legítimo es necesario para tu discipulado cristiano, entonces tenemos que adoptar esa forma de vida. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados en ello. Nos damos cuenta de lo que dice la Escritura. Pero hay algo más en cuanto a esta bienaventuranza. La bienaventuranza, esta felicidad según Cristo, con toda esa profundidad de matices que supera cualquier otra definición humana de lo que es la felicidad sin tener en cuenta a Dios, tiene una sorpresa. Tiene siempre una sorpresa. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La verdadera felicidad de la que habla la Escritura es algo que sobrepasa todo lo que nosotros podamos pensar o imaginar. La realidad, como dice en esta primera bienaventuranza, de lo que es y será el reino de Dios, es algo extraordinario, es algo glorioso, es algo que supera cualquiera de nuestras
concepciones que podamos tener en estos momentos. ¿Quién puede ahora mostrar la amplitud, la bienaventuranza y la gloria de lo que significa que es nuestro el reino de los cielos? Por eso, en la Escritura constantemente encontramos que hay descripciones gloriosas de ese futuro. El cristiano vive, en otras palabras, proyectado en esperanza hacia aquello que está por venir. El cristiano no dice, lo mejor me sucedió antes, sino, como dice C.S. Lewis, tus mejores días están todavía por venir. ¿Lo has pensado alguna vez? Tus mejores días todavía no han llegado. Lo mejor será cuando veamos al Rey en su gloria, la plenitud del reino de Dios venido con poder. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, porque ellos recibirán consolación, porque ellos recibirán la tierra por heredad, porque ellos serán saciados de hambre y sed de justicia, porque ellos alcanzarán misericordia, porque ellos verán a Dios, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Algo de la realidad de lo mismo experimentamos en esta vida, pero la plenitud de la que habla el Señor Jesucristo se reserva para ese futuro. Ese futuro que está, por tanto, proyectado en el Evangelio para que nosotros podamos vivirlo en anticipación, podamos disfrutar de la realidad, de esa felicidad, sabiendo que nos sobrepasa totalmente. Lo que implicará, lo que será. Esa transformación completa a la imagen del mismo Señor Jesucristo. Y si en esto consiste la bienaventuranza y la felicidad, la pregunta que puede que te estés haciendo, yo me hago, lo estemos haciendo todos, ¿es esto posible? ¿Es esto algo realmente alcanzable? Tenemos que hacernos esta pregunta. Tenemos que hacernos esta pregunta porque esto es algo que nos está mostrando una realidad distintiva. ¿Cómo podemos alcanzarla? Esta palabra bienaventurados tiene otro matiz más y que debemos siempre tener presente. Implica en la pronunciación, si lo puedo decir así, de la misma por parte del Señor Jesucristo, una dinámica divina de acción. ¿Qué quiere decir eso? Lo pongo de otra manera. Que cuando Dios pronuncia bienaventurado, realmente efectúa, lleva a cabo esa obra en nosotros. Es decir, ¿el cristianismo es sobrenatural o no lo es? El cristianismo es Dios obrando en el alma, transformando, salvando a las personas. Esto solo es posible si Dios lo hace. No está en tus manos esta bienaventuranza. Podemos hacer una lectura que no es la adecuada a la luz de toda la Escritura. Decir, bueno, si yo soy pobre en espíritu, entonces alcanzo. No, vas a ser pobre en espíritu porque Dios va a traer su bendición sobre tu vida para que alcances esa pobreza espiritual de la que está aquí hablando. Esto es lo que se nos dice constantemente en toda la Escritura y estábamos en ese sentido leyendo en la epístola a los colosenses, donde se nos está hablando de esa realidad cuando dice en la epístola a los colosenses, hablando de la salvación de los habitantes de Colosas, el apóstol nos dice,
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está diciéndonos aquí que las personas antes de conocer al Señor Jesucristo estaban bajo el poder, bajo la tiranía de las tinieblas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué ha hecho la diferencia? Es el poder del Padre que ha trasladado a una serie de personas desde ese lugar en el que estaban esclavizadas por su pecado, a ese lugar que él llama aquí el reino suyo, el reino de su amado Hijo. Pero es algo que el apóstol está enfatizando, que es el poder de Dios, es la realidad de Dios actuando. La bienaventuranza está íntimamente unida con la palabra bendición. Dios bendice y por tanto somos bienaventurados. Y por eso podemos hacer nuestra, en una ocasión como esta, la oración de Agustín, el padre de la Iglesia: Señor, manda lo que quieras. Pobre en espíritu quiero ser, pero concede lo que mandas. Hazme pobre en espíritu. Esto es el cristianismo. El cristianismo es darnos cuenta de que dependemos totalmente de Dios. No es una cuestión de que yo alcanzo, de que si me esfuerzo un poco más, si sigo una serie de ritos. No, es caer delante de Dios y decir: Señor, yo estoy prisionero del pecado. En mí no hay nada que me pueda sacar de mi condición perdida. Sálvame tú. Por eso los evangelios constantemente en las sanidades extraordinarias que hace nuestro Señor Jesucristo son una ilustración de este mismo principio que aquí se está enunciando. Señor, sáname. Señor, obra en mí. Leprosos, ciegos, mudos, todos nos están trayendo ese mismo y único mensaje. Ellos no pueden librarse. Solo Cristo lo puede hacer. Cuando oímos bienaventurados, la gloria del Evangelio es que Dios va a llevar a efecto su propia palabra. Dios verdaderamente nos va a hacer bienaventurados. Pero una razón más que encontramos dentro del mismo texto, ¿no? Si leemos con atención las bienaventuranzas, muchas veces pasa con estos textos, ¿no?, que pueden resultar tan familiares que no profundizamos lo suficiente porque pensamos que ya los conocemos. Hay un tema que gobierna todas las bienaventuranzas y que nos está dando la clave para entenderlo de esta forma, ¿no? Porque dice: bienaventurados, la primera de las bienaventuranzas, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última de las bienaventuranzas: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto es lo que se llama una inclusión. Es una forma de ponerlo por parte de nuestro Señor Jesucristo y también de Mateo, para indicarnos que esa realidad de la bienaventuranza y todo lo que hay en ella, en ese carácter cristiano que se desarrolla, es porque el reino de Dios ha venido. Porque el reino de Dios está presente. Porque hay un rey que lo va a llevar a su conclusión. El reino de los cielos está ya con nosotros. Esto es lo que enseña constantemente la Escritura. No en su plenitud final y gloriosa y completa, pero sí en ese poder para hacernos, por la fe en el Señor Jesucristo, ciudadanos de ese reino. No es ese el aspecto que constantemente se está señalando por parte del apóstol Pablo. Leíamos ese texto de Colosenses, ¿no? Y veíamos esa conexión entre ese poder y el reino. Pero queda muy patente también en un pasaje como 1 Corintios 4, cuando dice en el versículo 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
en poder. Lo que nosotros estamos anunciando es el reino de Dios, es un poder sobrenatural. Ningún hombre puede cambiar a ningún otro hombre. Tú no te puedes cambiar a ti mismo, tú no te puedes salvar a ti mismo, pero hay un poder que lo puede realizar y eso es lo que anunciamos. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo de Dios que nos convence de nuestro pecado, que nos hace ver la miseria de una vida sin Dios y sin esperanza en este mundo y nos lleva a contemplar al bienaventurado, a nuestro Señor Jesucristo, como aquel que es el único que puede salvarnos y darnos el sentido de la vida, traer bienaventuranza a nuestra vida por medio de ese carácter que desarrolla en nosotros y que es esa imitación de Él. ¿Conoces tú ese poder en tu vida? Ese poder es el poder para salvación y es el poder que necesitamos en nuestra vida cristiana. Cuando vemos las frustraciones y las debilidades, cuando somos influidos por la forma de pensar que hay fuera de entre nosotros sobre lo que es la felicidad, necesitamos ese poder para recuperar una visión gloriosa de lo que es el reino de Dios y la bienaventuranza que hay en el mismo. Tenemos que vivir en esa dependencia constante. Señor, muéstrame ese poder. Pablo está aquí escribiendo a los corintios, está escribiendo a una iglesia cristiana y les recuerda, el reino de Dios no son solamente palabras, es el poder de Dios en nuestra vida. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos, eso es lo que tienes que buscar, el poder de Dios en tu vida. Porque sin el poder de Dios nada es posible. Pero ese poder es el poder del Rey mismo, de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante, ¿no? Como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Se predica el Evangelio en tantos contextos distintos, ¿no? Y siempre me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? La conclusión de aquellos que estaban escuchándole en Tesalónica, esta gran ciudad griega entonces, hoy en día sigue siendo una gran ciudad en Grecia, Tesalónica. Y muchas veces la gente escucha por primera vez estas cosas y yo me planteo cuando alguien escucha por primera vez estas cosas, ¿con qué se queda, ¿no? De lo que nosotros estamos diciendo? Esperemos que se quede con algo que le pueda hacer bien, ¿no? Pero aquella gente me llama mucho la atención porque cuando se oponen a los predicadores y dice en el versículo 7, el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, a los cuales Jasón ha recibido y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Quédate con eso. El cristianismo tiene que ver con un rey. Predicamos a un rey. Predicamos a un rey que ha venido. Predicamos que habrá un retorno de este rey a este mundo con gloria para traer el sentido final de la vida, la bienaventuranza que se encuentra en conocerle y entenderle a Él. Y si Él es un rey, entonces ninguno de nosotros tiene por qué desesperar. Tantas veces somos conscientes de nuestra propia debilidad y torpeza. Incluso con el paso de los años más y más. Uno pensaría, no, cuanto más pasa uno, quizás se vuelve uno, no lo sé, lo dudo ya. Pero sabéis, lo que la fe cristiana ofrece es un rey. Y si nosotros somos débiles y torpes, siempre podremos apoyarnos mucho más en Él para nuestra vida. Esa es la gloria de nuestra fe, que tenemos a un rey a nuestro lado. Un rey que ha dado su vida por sus súbditos. Aquel que fue crucificado para que por medio de esa sangre derramada, tú y yo ahora pudiéramos ser reconciliados para siempre con Dios. A un rey que murió en una cruz para que tú ahora puedas ser bienaventurado, puedas conocer la realidad de ese sentido final por el que Dios nos creó, la razón por la cual nos ha redimido en Cristo Jesús. Por eso seguimos la enseñanza que nos trae el mismo Señor Jesucristo y con Él decimos, venga tu reino, venga tu reino. Necesitamos
la realidad de ese reino para creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Necesitamos la realidad de ese reino para vivir conforme a la enseñanza del mismo, para poder ejemplificar en nuestra vida la realidad de que estamos en ese reino, que nos encaminamos a la plenitud del mismo. ¿Qué es lo que Dios efectúa? Todo aquello que encontramos en esta bienaventuranzas. Y por tanto, podemos ahora mirarlas, cada una de ellas detenidamente, con atención, dándonos cuenta que en ser de acuerdo a las mismas es donde está el sentido final de todo, la felicidad que se nos ofrece, esa plenitud de gozo y de delicias que para siempre experimentaremos en su propia presencia de una manera plena y cabal. Por tanto, ¿has experimentado el poder de Dios en tu vida? ¿Estás en su reino? ¿Has entrado en su reino? Eres del Rey. Si es así, Dios te ha bendecido. Eres bienaventurado. Quiera Él que todos nosotros podamos decir: Señor, quiero conocer al Rey. Quiero conocer el poder del reino. Y así, quizás insospechadamente y ciertamente de una manera sorprendente, encontraré la bienaventuranza aquí y por toda la eternidad. Que así sea en todos nosotros. Amén.